continuación les voy a presentar la metodología de juego diseñada en el marco del proyecto Tolerancia a la Desigualdad en Chile, Valoraciones Simbólicas, Clasificaciones y Legitimación desde la Subjetividad. En este proyecto yo participé como ayudante de investigación y ahora me encuentro realizando la práctica profesional en uno de los fondos de continuidad y es por eso que estoy ahora presentando. La metodología de juego surge a partir de dos intereses. El primero era incursionar en una de las dimensiones más desconocidas de la desigualdad en Chile, que es la alta tolerancia a la desigualdad. En esos años se habían generado bastantes discusiones y bastantes conversaciones y había evidencia que apuntaba a que la desigualdad no solamente se alojaba en procesos y en instituciones, sino que también se alojaba a nivel de las subjetividades. A partir de esa sospecha y con el interés de profundizar en la comprensión de las categorías que ocupa la clase media para clasificarse a sí misma, es que se generó una metodología de juego que buscaba entender los elementos subjetivos que nutren o dan sentido a las desigualdades sociales. Específicamente se buscó entender cómo la clase media establece jerarquías sociales entre las distintas fracciones de la clase media y entre clases que van más allá de la clase media, y cuáles son las significaciones que le atribuyen al estar arriba, al abajo, a los límites que establece dentro de sus círculos de referencia y los demás grupos pertenecientes a la sociedad. Entonces el interés era pasar desde el nivel de explicación de las desigualdades macro a un nivel micro de explicación. Los objetivos del estudio, muy precisos, eran el general conocer en los procesos micro y mesosociales en los cuales se asienta la reproducción de las desigualdades en el caso de Chile. Para ello se buscaba conocer los criterios materiales y simbólicos de clasificación y las argumentaciones que las personas de distintos grupos socioeconómicos usan para separar a los individuos en variados grupos sociales, así como las distancias normativas que establecen entre grupos. Analizar las vivencias y experiencias en que las personas basan su identificación social y identificación que atribuyen a los demás. Conocer las fronteras materiales y simbólicas que se levantan entre los grupos socioeconómicos en Chile desde el propio discurso de las personas. Esos eran los principales objetivos. Bueno, de este modo el foco del estudio estuvo en conocer las ideas y puntos de vista que contribuyen a la justificación de las desigualdades, partiendo de la base de que estas ideas y puntos de vista se alojan en las subjetividades y adquieren forma en los procesos interactivos. Frente a este desafío era necesario encontrar una metodología que permitiera replicar procesos interactivos para ver de qué forma se reproducen las desigualdades. Es así que se llegó a una metodología basada en el juicio de la pragmática, creada por Boltanski y Thevenot, que simulaba una situación interactiva de la cotidianidad, que era simplemente una conversación y discusión en torno a los grupos que conforman la sociedad. La metodología interactiva permitía superar, por una parte, la decisión entre el discurso normativo de los sujetos, que se aloja en un deber ser moral, y se aloja más bien en principios morales, con la separación que existe entre este discurso por un lado y el discurso que se da en la práctica, en la realidad y en la interacción. Muchas veces las metodologías tradicionales como los focus group o las entrevistas no permiten ir más allá, sobre todo cuando se trata de temas como este, que se trataba de calificar y clasificar a los demás grupos en la sociedad y a uno mismo. En temas sensibles como estos, a través de métodos tradicionales se reproducen los estereotipos e ideas prefijadas y se impide ir más allá de los discursos políticamente correctos. Otra ventaja del dispositivo experimental es que permite observar el proceso de clasificación en curso y seguir la lógica clasificatoria en un contexto de interacción. El proceso de clasificar no se hace en el vacío, sino que se desarrolla en situaciones concretas. Y estas situaciones concretas son posibles de reproducirse en el juego. Por otra parte, la justificación de las clasificaciones y la justificación de la desigualdad no solo se da a través de la enunciación o formulación de juicios e ideas, sino que también se da en las formas de hablar, de conversar y en las formas que tienen las personas de referirse a otros. Muchas veces, que fue algo que pudimos ver en el juego, es a través de bromas, es a través de silencios y es a través de preguntas en que se explicita más bien estos juicios acerca de los demás y estas justificaciones de las desigualdades. Y por último, una cuarta ventaja del ejercicio de simulación
es que permite no tan solo acceder a esta forma esta forma de hablar y esta forma de referirse sobre los demás, sino que también permite ver el proceso de negociación que llevan a cabo los participantes en el juego y en la interacción, y permite ver cómo en esta negociación y en esta interacción los participantes logran llegar a un acuerdo esgrimiendo sus argumentos y cómo ponen en contradicción sus propios criterios. Entonces, el ejercicio permitió hacer explícitos aspectos que de otro modo no podrían haber sido visibles. Y esto fue facilitado también por el carácter lúdico de un juego y por el hecho de que en el juego se hablaba sobre otras personas y no sobre uno mismo. Muchas veces en metodologías tradicionales, cuando hay que hablar sobre la propia experiencia, el proceso no se da tan fluido como cuando significa hablar sobre otro. El juego de clasificaciones es una adaptación chilena de la metodología creada por Boltanski y Thevenot. Este juego se basa en la pragmática del juicio. Estos autores ponen especial énfasis en la importancia de la formulación de juicios justificatorios por parte de las personas y buscan observar de modo pragmático la forma en que se emplean estos juicios para enfrentar determinadas situaciones, más que observar el plano de los principios morales generales de donde surgen estos juicios. El juego de Boltanski y Thevenot surge a propósito de una controversia que se genera cuando, a principios de la década de los 80, se intentan cambiar las categorías ocupacionales del censo francés. En este momento ellos se proponen crear un juego a partir de un juego tradicional de naipes en que se les pide a las personas que generen categorías socioprofesionales. Entonces la idea era sacar a la luz la capacidad que tienen los sujetos de construir categorías en interacción. El trasfondo del juego es que los individuos comparten una similar capacidad para reconocer la identidad social de los actores y las distinciones entre estos, a partir de determinados marcadores socialmente conocidos y aprendidos. El juego de Boltanski y Thevenot y el juego del equipo de desigualdades presenta ciertas diferencias, pero el grueso es igual. Se compone de 3 fases sucesivas. En la primera fase se le pide a los participantes que establezcan grupos a partir de un alto de naipes que se les da. Veamos una imagen de los naipes. Estos son los naipes del juego de desigualdades. En total hay 62 naipes y lo que se les pide a los participantes es que generen cuántos grupos ellos creen que, generen cuántos grupos quieran a partir de los criterios que ellos mismos establezcan. Los naipes tienen cierta información como la fotografía, el nivel educacional, la ocupación, la comuna de residencia, la religión y la etnia, cuando en el caso de que existía. Entonces, en la primera fase, los participantes tenían que generar categorías. ¿Cuántas categorías ellos quisieran? ¿O cuántos montoncitos de naipes ellos quisieran? En la segunda fase, debían nombrar estos montoncitos de naipes, o estos grupos. En la tercera fase del juego, la idea era que eligieran a un representante de cada montoncito. Este juego se desarrolla en tríos. Y está jugando un trío por un lado y en la sala contigua juega otro trío de forma paralela. Hay una segunda fase del juego en donde donde los 2 tríos se juntan y tienen que llegar a una siguiente clasificación, las 6 personas juntas, ponerse de acuerdo. El criterio para los naipes, que son 62, son casos de la vida real. Fueron casos que se seleccionaron de la Encuesta Nacional de Estratificación del año 2009 a partir de personas que manifestaron en ese momento su voluntad de seguir participando en estudios de este tipo. Entonces lo que se hizo el año 2011 fue recontactar a estas personas, llamarlos por teléfono, ir a su domicilio, volver a realizar una encuesta de caracterización y sacarles una fotografía. Entonces se cuenta con naipes, se intentó contar con naipes que mostraron una diversidad de la realidad chilena. Se extrapolaron ciertas características, como por ejemplo cierta representatividad de las etnias, por ejemplo mapuche y rapanui, y también se incorporó una mayor cantidad de naipes de clase media alta, ya que la encuesta, la ENES no tenía tanto peso este sector.
encontrar tríos y grupos homogéneos, de forma de que no hubiese una dominancia de grupos de mayor nivel socioeconómico en los tríos. Y también la idea era contar con una diversidad de grupos, de forma que después el análisis permitiera la comparación entre estos grupos. Los juegos fueron grabados en video, se grabó mediante 2 cámaras, y contamos con un material muy extenso para el análisis. Actualmente se está trabajando en 3. Actualmente se está trabajando en 3 líneas de análisis de los resultados del juego, que uno son las categorizaciones sociales y los principales ejes de diferenciación social. 2, fronteras morales de la clase media, que es el tema que está trabajando María Luisa. Y 3, legitimación y crítica, que son las 2 caras del discurso de la desigualdad, que uno es lo que está trabajando Emanuel, y el segundo punto sobre crítica es el que está trabajando Oscar. Y se agrega un cuarto punto, que es el tema de las desigualdades de género, que está trabajando Virginia Guzmán. Muchas gracias. Considerando que tenemos un espacio antes del café, a las 4 podemos abrir una ronda de preguntas, comentarios, aportes, discrepancias, etcétera. Sugiero que cada uno se presente antes de hacer su pregunta. Bien, gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Teresa Rosa, trabajo en la Universidad del Estado. Por estos días también en una unidad de trabajo sobre familias y mercados educativos, y ahí en particular el tema de clases medias y mercados educativos. Les agradezco mucho sus reflexiones. Tengo varias preguntas que voy a tratar de sintetizarlas. Voy a partir por la última, 2 cositas. A propósito de los juegos, los tríos son, no entendí bien, homogéneos socialmente. Ya, no lo había entendido bien. ¿Qué hacen con los videos? ¿Cómo los analizan luego? No sé si las hago primero y después respondo. Sí, hasta la pregunta primero y después. ¿Cómo analizan los videos? Esa es mi pregunta. En el mundo de la educación, el tema de los videos hoy día es un boom, ¿verdad? Como la importancia de analizar prácticas. Sí, entonces quería saber si es eso, prácticas, lógicas conversacionales, qué es lo que ven, si usan alguna matriz. A María Luisa le quería hacer 2 preguntitas. Una, no entendí bien a lo que te referías con condiciones de posibilidad, lo entiendo teóricamente, pero metodológicamente hablando, tu aprehensión o tu reflexión es que en una situación de entrevista no logras percibir las condiciones objetivas que hacen posible lo que el sujeto te cuenta. ¿Es eso o te referías a otra cosa? Porque si es lo primero, claro, pensaba que esas son las entrevistas, ¿verdad? Es justamente la percepción de la subjetividad o intersubjetividad. O sea, a lo mejor no te entendí bien. Y lo segundo, me pareció muy interesante esta reflexión que hace sobre que los estudios de clase media son autobiográficos, finalmente. Y qué reparo metodológico ves en ellos, porque no es siempre un poco así, no es siempre la ciencia social un tanto autobiográfica. O sea, hay momentos en que las élites se estudiaron a sí mismas, hay momentos en que las clases medias se estudian a sí mismas. ¿Es un reparo metodológico o más bien ideológico el que tú estás planteando? Y si me permiten una última pregunta a la Mayeri, estas distinciones que tú encuentras en los discursos históricos sobre clases medias ilustradas, simples o de esfuerzo, lo que quieres decir es que
una pregunta para nuestra profesora italiana. ¿Me ayudas con el nombre, Manuel? Nicole, discúlpame, Nicole. Tengo curiosidad con los mapas de posicionamiento que nos has presentado, en donde aparecen algunos países y luego estableces una especie de delta de diferencia entre dos periodos y más o menos una varianza o una suerte de movilidad al respecto. Y mi pregunta es la siguiente, es decir, ¿cuán rígido puede ser esa mirada global cuando efectivamente observamos alguna variación, como es la que nos muestra, y esa variación a nivel global o agregada, en algunos países es más clara que en otros? En el sentido de que en aquella área o en aquella línea en donde hay casi un sobreposicionamiento de las dos gráficas entre un periodo y otro, bien podría estar ocurriendo un proceso de movilidad, es decir, quienes estaban en un momento dado en un lugar, en otro momento dado estaban en otro, y da la sensación a nivel global que la estructura permanece más o menos igual y que no ha habido ningún movimiento. En otras palabras, se parece, si uno establece la analogía para el caso chileno, es como estudiar la CACEN de manera transversal y estudiar la CACEN de manera longitudinal a través de los estudios panel. Entonces, los estudios panel, si bien es cierto, pueden reflejar también una rigidez en la estructura social, son mucho más dinámicos en las movilidades que se pueden generar entre los individuos. Entonces, desde el punto de vista metodológico, ¿hay alguna reserva en la prudencia del alcance de los resultados producto de analizarlo de esa manera, es decir, transeccional y no longitudinal bajo la lógica de panel? ¿Alguna duda, consideración? Bueno, ese idea que yo presentaba en el texto un poco muy similar a la lógica de lo que hablaba Mariana, de esta idea de voltancia, cómo se produce un poco y se construye la distorsión médica de los sujetos y estas distinciones. Y no sé, bueno, nosotros llevamos a conclusiones muy similares porque también adoptamos un poco el enfoque de voltancia y de no. Y esta lógica también del esfuerzo, porque también fue mencionado en los otros estudios sobre la media, quizás también se da en los contextos pobres. Entonces, esa es una pregunta que es más teórica, pero que sirve también un poco para cuestionarnos un poco de cómo se construyen estas disposiciones éticas, pero quizás que hay un sentido histórico detrás de esto, y que los sujetos se afinen a ellas porque ya están presentes, cuando no se construyen solamente en el presente. O sea, en ese sentido, es súper interesante la metodología, pero quizás no logra rastrear un poco la trayectoria histórica que hay detrás para, digamos, hacer estas clasificaciones que están inspiradas en predisposiciones éticas. Eso, no sé, un poco que, cómo llegar un poco al sentido histórico de esta, a
interacción que sean los videos. Entonces, hasta a la fecha, lo único que se ha analizado es, por un lado, el discurso propiamente tal, y por otro lado, lo que hizo principalmente Oscar, Emanuel y Carolina, que está sentada ahí atrás, en un documento que ya está publicado, es hacer un análisis sobre las categorizaciones. La idea es ver, hacer una comparación entre las clasificaciones subjetivas a las que llegan los grupos, que es lo que está acá. Por ejemplo, no sé, la clase de servicios alta llega a 4 categorizaciones de los naipes, y que los llaman oro, plata, cobre y plomo. La clase de servicios baja dice que los naipes se tienen que estructurar en 3 categorías: profesional exitoso, emprendedor y servicios varios. Entonces, la idea del documento que ya está hecho es ver cuál es la correspondencia entre estas categorías subjetivas y las categorías canónicas que se ocupan habitualmente en la investigación para abordar el tema de las clases medias. Pero el tema de la interacción propiamente tal, que es lo que se hace un poco en educación, no lo hemos podido abordar y es uno de los próximos desafíos del equipo. Gracias a Ana María Valenzuela, que nos va a enseñar justamente cómo trabajar el tema de interacciones, que los educadores y antropólogos tienen más herramientas para eso, los sociólogos en general no tenemos cómo trabajar la interacción. Y ahí Ana María nos va a explicar cómo se hace. Sobre la pregunta acerca de las condiciones de posibilidad, yo ahí estoy siguiendo las ideas, porque las comparto, las ideas de Bourdieu respecto de la práctica intelectual como la reintroducción de la teoría y la práctica en el campo disciplinar, ¿ya? Porque creo que mirando el campo disciplinar, estudiando el campo de estudio de las clases medias, creo que, ya mirándolo con un poco más de distancia, creo que efectivamente en su momento estuvo bien, porque lo que correspondía es estudiar relatos, ¿ya? Porque bueno, no estaba suficientemente desarrollado el campo, etc. Y porque había que dar como esta fluidez un poco para entender cómo se construye la clase media. Además, esto evidentemente, si adhiere uno un poco a esta idea, se relaciona como una situación en la cual está la discusión, la reflexión, etc. Mi inquietud tiene que ver con cómo compatibilizar ese esfuerzo del relato, cómo surgen estos sentidos que se construyen en esta narrativa, con una pregunta de parte del analista respecto de cuáles han sido o cuáles son los límites para esos relatos, ¿ya? Que es una inquietud mía, o sea, no digo que yo creo que hay gente que lo puede resolver, ha sido mi dificultad, es decir, cómo reintroducir una pregunta que sin cortar el relato, sin ser intrusiva, sí cuestiona